podcast Nuestra estructura de pensamiento, segunda parte, de Ricardo Martín Almada, 2003. Los caminos prohibidos de la ciencia. Episodio 2. Voz en off, Miguel Yegros. Relator, Miguel Yegros. 2025. Sean todos bienvenidos. Repasemos. Nuestra observación puede ser más acertada si en lugar de querer etiquetar las cosas que escapan a nuestra comprensión, viviéramos entre ellas un orden, relaciones, estructuras. Tendemos a congelar de manera estática todo lo que observamos y no vemos que todo es movimiento e interacción. No logramos percibir esos pequeños cambios que se están dando, perdiendo así de vista el desarrollo del proceso de la vida misma, con nuestra observación empobrecida y condicionada. Vemos las imágenes evocadas por las palabras y no el fenómeno mismo. Les expongo aquí las leyes de la semántica general. 1. El mapa no es el territorio. 2. El mapa no representa todo el territorio. 3. El mapa es autorreflexivo. Haciendo analogía con el lenguaje. 1. Una palabra no es lo que ella representa. 2. Una palabra no representa todos los hechos. 3. Una palabra es autorreflexiva. Autorreflexiva es la propiedad del lenguaje donde las palabras son definidas por otras palabras. Para A, el lenguaje es un reflejo fiel de la realidad y posteriormente, el lenguaje es la realidad. No separan lo observado de lo que se dice en relación a lo observado. Identifica el objeto con lo que se dice de él. Principio de identidad. La palabra es, aristotélicamente utilizada, determina que un adjetivo forma parte del objeto. Por lo tanto, hace creer que ese adjetivo forma parte de la esencia del objeto. Bertrand Russell nos dice que el verbo ser puede usarse de 4 maneras. 1. Ser, como verbo auxiliar. Él ha venido. 2. Ser, como existencia. Nosotros somos. 3. Ser, de atribución. La nieve es blanca. 4. Ser, de identidad. El hierro es un metal. En los 2 primeros casos, el verbo ser está correctamente utilizado, pero el error surge cuando se lo utiliza como atribución e identidad. Tomemos el ser de atribución. Expresa una característica fija sin movimiento. Se utiliza para describir cualidades de las cosas en relación a nuestra idea de percepción. Por ejemplo, la nieve es blanda. Blanda es lo que afirmo de la nieve. Sujeto, nieve. Predicado, blanda. La utilización es, como atribución, conduce implícitamente a atribuir al objeto una cualidad como si fuera intrínseca y permanente, como si no pudiera existir nieve en otras densidades. Lo correcto sería decir, la nieve en este momento se encuentra blanda. Tomemos ahora el ser de identidad. Expresa una idea fija sin movimiento en la relación sujeto-predicado. Ejemplo, Juan es avaro como todos los usureros.
El verbo es representa una identidad. Lo correcto sería, en aquel momento, Juan se comportó como esa persona de manera avara, pareciendo un usurero. Identidad es una comparación entre dos sujetos, que la lógica aristotélica ve como idénticos. Atribución se utiliza cuando se mencionan adjetivos o atributos del sujeto. Siguiendo con el ejemplo anterior, Juan es avaro como todos los usureros. Con la palabra es, se le atribuye e identifica falsamente a Juan. La persona que emite juicio no está observando a Juan, sino repitiendo la etiqueta que le pusieron por un comportamiento específico en un determinado momento. Todo esto conduce a que la sociedad adopte un comportamiento inadecuado en relación a Juan. A la palabra es se le utiliza erróneamente en falsas identificaciones. Una persona no A, refiriéndose a Juan, se expresaría de la siguiente manera. 1. En tal circunstancia, en relación a tal persona, Juan se comportó de una manera y en relación a otros, de otra manera. O 2. Después de observar a Juan en diferentes circunstancias, con su familia, amigos y compañeros de trabajo, podemos concluir que Juan no se comporta como un avaro. Evitemos hacer formulaciones aristotélicas, como por ejemplo, el panteón de los héroes es hermoso. Luis Alberto del Paraná es el cantante más famoso de todos los tiempos. Esta camisa es verde. Jorge es taxista. Yo no soy bueno en matemáticas. La formulación no A sería: encuentro hermoso al panteón de los héroes. Considero a Luis Alberto del Paraná como el cantante más famoso de todos los tiempos. Esta camisa me parece verde. Jorge trabaja como taxista. Tengo notas bajas en matemáticas. Palabras a evitar: siempre, jamás, idéntico, todos, ninguno, como identidad y atribución. Palabras aconsejadas: a menudo, raramente, similar, la mayoría, algunos, me parece, lo percibo, lo veo. Revisemos otro caso. Si a usted le preguntan, ¿qué hay sobre la mesa?, usted responderá un vaso. Pero lo que para su cerebro representa un vaso no es más que su percepción superficial sobre lo que le enseñaron que se llama vaso. Al decir vaso, usted simplemente describe su estuche, pero no conoce nada de su esencia, que existe independientemente de lo que usted crea o perciba o no de él. Pensamiento no A es percibir la trampa de querer reemplazar lo expresado del objeto por el objeto. El lenguaje no puede pretender dar cuenta de todos los hechos con una total fidelidad. Lo que uno hace es trazar un mapa verbal sobre el hecho. El no A asume que el lenguaje no es el espejo de la realidad, sino que representa simbólicamente el hecho vivido. La observación no A trata de constatar algo sobre un momento de la observación que asume no fue comprendida en su totalidad ni es definitiva.
Evitar emitir conclusiones o divagues sobre observaciones superficiales y simplemente relata la observación y sintetiza lo comprendido hasta ese momento. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yepes.